Bienvenidos a Relatos Incómodos del Espejo. Soy el Ser. Y hoy vamos a mirar a través del cristal hacia un pasado que parece haber sido escrito con la tinta de las pesadillas más febriles de la humanidad. Pero cuidado, lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni un cuento de terror gótico. Es un hecho histórico, documentado en las actas municipales y crónicas médicas de una ciudad que, en el verano de 1518, perdió la cordura. A veces, el horror no viene de una explosión externa ni de un enemigo visible, sino de una traición interna, de un murmullo en la sangre que convierte nuestra propia anatomía en una cárcel. Es la inquietante sensación de habitar un cuerpo que, de pronto, decide dejar de obedecernos para seguir un ritmo que solo él puede escuchar. Imaginen el calor sofocante, pegajoso y agotador de julio, en el año 1518. Las calles de Estrasburgo, en la actual Francia, estaban sumidas en el silencio tenso, rotos solo por el murmullo de la miseria, el hambre y el miedo. Todo cambió cuando Frau Trofea salió de su casa y, sin gritar ni pedir ayuda, comenzó a moverse con una cadencia monótona y vacía. Lo que ella no sabía era que ese primer paso iniciaba una de las tragedias más extrañas de la historia. Una muerte coreografiada, donde la medicina errónea, la religión y la música se aliaron para desatar el caos. Hoy, desenterramos los archivos reales de la plaga del baile de 1518. Prepárense, porque este espejo nos va a devolver una imagen de la naturaleza humana que preferiríamos ignorar. Para entender la magnitud de este horror, debemos observar de cerca el calvario de Frau Trofea. Los cronistas de la época, como Johannes Stolz, registran que lo suyo no fue un arranque de alegría. Fue una compulsión biológica aterradora. Trofea bailó durante 6 días seguidos bajo un sol implacable, sin probar bocado ni descanso, hasta que sus zapatos y pies quedaron destrozados. Sus vecinos observaban con pavor cómo su cuerpo, agotado, pero impulsado por una inercia macabra, se negaba a detenerse. Fueron más de 140 horas de agonía física antes de que colapsara. Pero para entonces, el aire de Estrasburgo ya parecía estar infectado. ¿Por qué Estrasburgo colapsó así? Según el historiador John Waller, 1518 fue el límite de una década de miseria extrema. Tras años de cosechas fallidas, hambruna y un invierno que congeló las semillas, el precio del centeno subió un 300%. A esto se sumaban las enfermedades, la sífilis y el pavor constante de la peste bubónica. Estrasburgo sufría una psicosis de masa por estrés colectivo. Eran mentes rotas esperando una señal. Frau Trofea no fue solo una paciente, fue el inicio de un incendio humano. En solo una semana, el vacío de su mirada se había contagiado a 30 personas más. Al llegar agosto, el brote era imparable. 400 ciudadanos se retorcían en una danza involuntaria que solo terminaba con el último suspiro de sus pulmones. Aquí el relato toma un giro hacia lo absurdo y lo verdaderamente incómodo. Las autoridades de Estrasburgo no eran ignorantes, eran hombres de su tiempo que intentaron actuar con la ciencia disponible. El Consejo de los 21, el órgano del gobierno de la ciudad, se reunió en varias sesiones de emergencia. Al principio pensaron que era una cuestión religiosa, pero al ver la escala del fenómeno, llamaron a los médicos de la Facultad de Medicina local. Estos médicos, basados en la teoría de los humores de Galeno, descartaron la intervención de demonios o brujería. Su diagnóstico oficial fue sangre caliente. Según la medicina del siglo XVI, los afectados tenían un desequilibrio en sus fluidos corporales.
El calor excesivo en la sangre estaba irritando los nervios y el cerebro, causando estos movimientos espasmódicos. Pero la recta médica que emitieron fue, irónicamente, la sentencia de muerte para muchos. La orden fue clara: no se debe detener el baile. Bajo la premisa de que los enfermos debían quemar ese exceso de humor caliente para que su sistema recuperara el equilibrio, las autoridades decidieron fomentar el baile. En lugar de hospitalizar o aislar a los danzantes, convirtieron la ciudad en una pista de muerte institucionalizada. Primero, despejaron 2 mercados de granos y una plaza cerca de la iglesia de San Salvador. Construyeron plataformas de madera elevadas para que los pies de los afectados no chocaran contra las piedras del suelo, facilitando un movimiento más continuo y fluido. Pero el detalle más siniestro de la intervención fue la contratación de los llamados hombres fuertes. Estos individuos tenían una única misión: sostener a los danzantes cuando estos estaban a punto de colapsar. Los sujetaban de los brazos y la cintura, manteniéndolos erguidos, forzándolos a seguir moviendo las piernas, incluso cuando sus pulmones ya no podían procesar más aire. Era una tortura ejecutada con buena intención. Pero una pista de baile necesita ritmo, y aquí las autoridades cometieron su error más letal, al contratar músicos profesionales. El gran protagonista fue el Dudelsack, una gaita flamenca cuyo sonido bajo y constante crea un muro sensorial que anula el pensamiento. Cientos de personas, bañadas en sudor y sangre, se movían como marionetas bajo este pulso hipnótico. En lugar de quemar la sangre, la música los hundió en un trance irreversible. Las crónicas son devastadoras. En agosto morían hasta 15 personas diarias, corazones que estallaban por el esfuerzo extremo, mientras los músicos, por contrato, seguían tocando entre los cuerpos. Se ha intentado explicar esto mediante el ergotismo, o fuego de San Antonio, una intoxicación por el hongo del centeno que causa alucinaciones. Sin embargo, los hechos los desmienten. El ergotismo provoca una gangrena que hace que las extremidades se caigan. Es imposible que 400 personas con gangrena bailen durante semanas. Además, sus síntomas son convulsiones caóticas, no el baile rítmico documentado en Estrasburgo. La verdad incómoda, la psicología de la época. En el siglo XVI, el mundo espiritual era tangible y el terror a San Vito era absoluto. Se creía que este santo podía maldecir a comunidades enteras con una danza eterna. Cuando Frau Trofea comenzó, el pueblo vio una maldición real, no una enfermedad. El hambre y el pavor religioso crearon un estado disociativo colectivo. Sus cerebros, convencidos de la condena, anularon el dolor para que el cuerpo siguiera bailando hasta el colapso. Este horror de 1518 no se quedó atrapado en el polvo de Alsacia. Su eco llega hasta nuestros auriculares modernos de una forma que nos hace reflexionar sobre nuestra propia salud mental colectiva. El vínculo musical moderno más potente es la canción Coreomania, de Florence and the Machines. La vocalista, Florence Welch, se obsesionó con estos relatos históricos durante los meses de aislamiento global que vivimos recientemente. La canción utiliza un pulso acelerado y una estructura creciente para capturar esa sensación de desesperación. El impulso de moverse para no morir, o quizás moverse para olvidar que el mundo se está desmoronando afuera. ¿Cómo terminó esta masacre? No fue por medicina, sino por el colapso social. Ante la inestabilidad de la ciudad, se prohibió toda música y danza pública. Sin embargo, el trance era tan profundo que los afectados no se detuvieron de inmediato. En un último acto desesperado, los sobrevivientes, esqueléticos y agonizantes, fueron llevados en carretas al santuario de San Vito, en los Vosgos. Ahí, los sacerdotes realizaron un ritual. Les calzaron zapatos rojos bendecidos
y los obligaron a caminar ante el santo entre rezos e incienso. Sorprendentemente, en ese ambiente de sugestión, el trance se rompió. Al creerse limpios de la maldición, sus mentes permitieron que sus cuerpos finalmente desplomaran. Muchos durmieron por días, otros jamás despertaron. El silencio que volvió a Estrasburgo fue de pura vergüenza. La ciudad había financiado su propia tragedia. La plaga del baile de 1518 es un recordatorio de lo frágil que es la barrera entre nuestra razón y el abismo de la histeria. Cuando el entorno se vuelve insoportable, nuestra mente busca salidas que desafían toda lógica y toda supervivencia. Si este relato te ha resultado incómodo, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que somos más fuertes mentalmente al día de hoy? ¿O hemos simplemente cambiado el sonido de Dudelsack por el ruido blanco de las redes sociales? Soy el Ser, y esto fue Relatos Incómodos del Espejo. No olvides suscribirte y activar la campana, para que el próximo reflejo no te tome por sorpresa. Nos vemos en el próximo baile, si es que el espejo nos marca el ritmo correcto.